en esta tarde de viernes y saludo con gusto esta tarde a José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, y también a Jeremías Zúñiga Mesano, presidente de Comunidades Seguras de Veracruz. Buenas tardes a ambos, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes, Adán. Gracias por estar aquí con nosotros, Jeremías, José Ignacio, y hablar de las obligaciones que tenemos los ciudadanos con el Estado y a su vez el Estado, ¿qué nos tiene que regresar? José Ignacio, tú precisamente en esta parte económica, ahorita le preguntaré a Jeremías, pues una de las cosas que nos tiene que seguramente que brindar es seguridad, pero ¿en cuántas cosas tenemos que contribuir, José Ignacio, como ciudadanos? ¿Cuántos impuestos pagamos? ¿Cómo tenemos que hacerlo y tenemos que ser cumplidos? Sí, sin duda debemos pagar impuestos. Esto nos obliga el artículo 31 constitucional, pero también el Estado debe brindar precisamente lo que bien señalas, la parte referente a seguridad, en tres órdenes: seguridad física, seguridad en cuestiones sanitarias y también seguridad en la parte referente de inversión. Si el Estado no brinda esta seguridad, a pesar de que los ciudadanos paguemos impuestos, pues esto no se refleja precisamente en la parte referente a el bienestar. Tenemos que, por ejemplo, ya el particular en su casa o el empresario en su unidad económica gasta, invierte en cuestión de seguridad a raíz de que precisamente el Estado no brinda la misma. Es en este sentido donde que, a pesar de estar pagando por lo menos tres impuestos de lo que es el IVA, el ICR y el IEPS, pues no se siente esta seguridad que está obligado a ofrecer el Estado a sus garantes, que son precisamente quienes llevan al gobierno en términos electorales, en torno a partidos, a el poder. Es en este aspecto que entonces los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, sin duda que están obligados a blindar la seguridad para la ciudadanía. Jeremías, de acuerdo a lo que dice José Ignacio, hay que pagar impuestos, hay que contribuir. Hoy, y no sé, a lo mejor no específicamente en esta administración, desde hace ya algunos años, el Estado está cumpliendo con esta obligación de brindarle seguridad a los ciudadanos. ¿Cómo andamos, al menos en este punto? Bueno, definitivamente no. Incluso ese es uno de los principales elementos donde muchos mexicanos no tenemos ese hábito, esa cultura del pago de los impuestos, en razón que no se ve reflejado en la calidad de vida. Hay que señalar que el ISR que nosotros pagamos aquí en México está muy por debajo del que se paga en Estados Unidos, en Canadá, y mucho por debajo del de Europa. En Europa el impuesto sobre la renta es más caro, pero ellos lo ven trasladado en los servicios, transporte público, urbanidad, espacios de recreación, nivel y calidad de vida, desde luego seguridad. En México, ¿qué es lo que pasa? La resistencia al pago de impuestos es porque las condiciones de vida siguen siendo precarias por todos los actos de corrupción que hemos conocido a lo largo de muchos años, de varias décadas, y eso lo que provoca es que no haya ese compromiso solidario de pagar impuestos. Por ejemplo, algo tan básico como es el pago del servicio del agua, que se ha privatizado en la mayoría de los municipios de este país, y cuando se hacen los análisis del agua vemos que el agua no cumple los estándares de calidad internacional. Lo mismo con el pago del predial o el pago de algunos otros servicios, o el tema del impuesto sobre la renta. Es decir, si el ciudadano no ve reflejado el pago de sus impuestos, porque es despojarse de parte de un patrimonio trabajado con esfuerzo,
para entregárselo al Estado, pero el Estado tiene el compromiso constitucional y legal, porque así está en la ley, de trasladarlo en calidad de servicios. Al no verse esto reflejado, pues se vuelve una resistencia de parte de los ciudadanos. Yo estoy seguro que si hubiéramos observado a lo largo de estos últimos años, de las últimas décadas, que el Estado se compromete en resarcirle a los ciudadanos un nivel de vida, pues muchos ciudadanos sin ningún problema estarían pagando impuestos porque verían seguridad, calidad de vida y bienestar en todas sus familias. José Ignacio, ¿hay una doble tributación entonces? ¿Tenemos dobles tributaciones? Así es, y ya lo señalaba Jeremías al respecto. Pagamos, por ejemplo, el predial, el agua, y de esto se deriva también el pago referente a seguridad pública en cuanto a derivado de los impuestos. No obstante, ¿qué es lo que hacemos, ya sea como persona física o como persona moral? Compramos agua embotellada, invertimos en cuestiones de seguridad en casa, en cámaras, en casetas, en contratar servicio privado de seguridad. Se cierran calles precisamente porque está la delincuencia pues a la orden del día, y también se pagan servicios particulares para la recolección de la basura. De igual forma se pagan en términos de educación pues servicios privados de la misma. Esto repercute sin duda en el gasto de las familias en cuanto a el ingreso, y esto también pues se refleja en lo referente a lo que estamos viviendo en estos días en la inflación, como es que estos costos derivados, como bien precisas, de esta doble tributación, pues el particular o ya sea persona física o persona moral, pues paga los impuestos, paga los servicios que está obligado el Estado a brindar. Sin embargo, no lo hace, y esto es, como bien lo decía Jeremías, mucho referente de la cuestión de la corrupción. Vemos cómo es que el gobierno constantemente realiza gastos innecesarios, por ejemplo, en cambiar una banqueta que está bien por adoquín, pero vamos a ver que ese adoquín dentro de un año va a faltar una pieza y se va a invertir en ello. Entonces, pues se malgasta, se malinvierte, y aparte el particular tiene que pagar esta doble tributación en cuanto a los servicios que estaría obligado el Estado a brindar, pero también, Adán Jeremías, estamos pagando otro impuesto, entre comillas, que es precisamente el derecho de piso al crimen organizado, que esto también impacta en cuanto a las personas físicas y a las personas morales. Preguntarles a los dos, planteárselo primero, Jeremías, ¿cuáles son las principales deficiencias del Estado en sus obligaciones que tiene con nosotros los ciudadanos? Dos de las principales deficiencias, preguntárselos a ambos. Bueno, en este momento sería salud, educación y seguridad. Son tres elementos fundamentales que toda sociedad necesita para un desarrollo y que reflejan la calidad de vida. Si una sociedad tiene educación, puede encontrar el progreso en el futuro, puede enfrentar las situaciones adversas que estamos viviendo actualmente. En el caso de la salud, uno de los elementos, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, que gastan más los mexicanos es precisamente en medicinas y en atención médica. Hoy, ante la falta de espacios suficientes en las instituciones públicas, pues las personas tienen que acudir a médicos particulares o incluso a estas clínicas que están, o doctores que están en las farmacias particulares. Y el tema de la seguridad, y bien lo decía José Luis, pues cuántos negocios no pagan derecho de piso, y esto implica que parte de esa riqueza, en lugar de reinvertirla para generar más fuentes de empleo, para generar bienestar, para mejorar los salarios de los trabajadores o para expandir el negocio, se tienen que destinar para
que no sea el empresario víctima de un atentado, de un secuestro, de un homicidio, o que sea la quema plena del negocio, como lo hemos visto en varias partes del país. José Ignacio, las principales deficiencias que tú encuentras en el Estado, en sus obligaciones. Sí, subrayo los 3 déficits que bien precisa Jeremías en ese orden. Y lo único que estaría agregando es también el gasto, la inversión que no se hace en torno a lo que podamos decir el presupuesto base cero. Es decir, el gobierno no se obliga primero a arrojar en cuanto a dónde se va a gastar, cómo se va a gastar y la manera en que se va a realizar esa inversión para que precisamente la misma, en cuanto a el gasto realizado, ese recurso mínimo debe durar en cuanto a ese proyecto donde se invirtió 10 años y no estar invirtiendo de manera constante cada 3 años a raíz, por ejemplo, de que cambian los gobiernos municipales o cambian las alcaldías de administración. Y es en este sentido donde entonces no tenemos una política pública de gasto presupuestario bien programado, sino que es a contentillo a los intereses de lo que establece el gobierno en turno. En materia de educación, por ejemplo, no tenemos una inversión de largo plazo de cara a lo que va a presentar el gobierno este próximo 8 de septiembre en torno al presupuesto 2023. No lo estamos viendo como sociedad en cuanto a la inversión, por ejemplo, en infraestructura digital de cara a la 5G. Mucho menos estamos viendo políticas públicas en cuanto a salud. Y cuando hablo de políticas públicas es de largo plazo y, por supuesto, mucho menos en la parte referente a la seguridad. Y sin duda, este déficit en estos 3 niveles que bien señala Jeremías, cada vez va a profundizar el mismo. Pues les agradezco mucho, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, y haber estado esta tarde con nosotros. Igual, Jeremías, de Comunidades Seguras de Veracruz. Les agradezco mucho a ambos su participación esta tarde. Gracias, Adán. Gracias, José Ignacio, por la invitación siempre. Muchas gracias. Gracias.